Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. En este video estaremos hablando acerca de el hinduismo. Y hoy me está acompañando mi amigo Jesús Mosía del canal Sabiduría Espiritual. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Bien, bien, amigo, pues aquí nuevamente agradeciendo esta invitación y esta oportunidad de poder compartir este tipo de información para aquellas personas que a lo mejor se están preguntando o se han preguntado precisamente esto, ¿no? De las culturas orientales o asiáticas, de qué es el hinduismo y el budismo. Entonces creo que esta saga les va a ayudar mucho para ver qué es lo que sí pueden investigar y en qué deben de tener cuidado en esta investigación. Muchas gracias, amigo, por tu invitación. Es un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, quédense hasta el final del video porque van a aprender muchísimo. Vamos con la primera pregunta. Jesús, con respecto al hinduismo, ¿qué es el hinduismo y quién fue su figura central? Sí, mira, esa pregunta es interesante, amigo, porque, por ejemplo, aquí en Occidente, la mayoría de las religiones que nosotros tenemos siempre hay un fundador. Por ejemplo, en el caso de los mormones, el fundador pues es José Smith. Y así en varias denominaciones tienen su líder en donde tiene una visión y forman su organización. En el caso del hinduismo, amigo, no hay un iniciador. Se pudiera decir que está considerada como una corriente filosófica. En este caso, pues que tiene que ver con la India, con este gran y maravilloso país. Entonces, en el hinduismo existen varias escuelas o varias corrientes filosóficas, pudiéramos decirlo. Otro punto interesante. Sí, fíjate, entonces, algo interesante del hinduismo, amigo, como te mencionaba, hay varias corrientes que conforman el hinduismo. Un punto que nosotros debemos entender es que la palabra religión es interpretada de una manera diferente a como lo interpretamos en Occidente. Cuando nosotros hablamos aquí en Occidente y sobre todo en Latinoamérica acerca de la religión, nos referimos a una organización eclesiástica, que en este caso pueden ser grupos protestantes o corrientes alternas de nueva era, porque son organizaciones, tienen un líder, abajo de ese líder hay otro líder y así sucesivamente. Se pudiera decir que es una jerarquía piramidal. En el caso del hinduismo, cuando se habla de una religión, amigo, sí es completamente diferente. La palabra tiene otro significado, que de hecho esa palabra surge o nace de esas corrientes filosóficas. Y esta palabra quiere decir religar o volver a conectar. Entonces, ¿a qué se refiere con esta palabra de religión? Es que existe una serie de pasos, existe una serie de rituales, una serie de estudios que te ayudan a ti como ser humano, como persona, a conectarte con la divinidad. Cuando nosotros estamos estudiando el hinduismo, así es como debemos entender religión cuando estamos leyendo estos textos hinduistas. Ahora, como te mencionaba, no hay un fundador, son diferentes corrientes filosóficas. Tenemos a los Vedas, a los Upanishads, que son textos muy antiguos que nos enseñan cómo el hombre puede conectarse con la divinidad. En mi poco, pudiéramos decirlo, en mi ignorancia, porque el hinduismo es muy amplio, amigo, pues ahorita en este momento son las dos versiones o informaciones que yo puedo compartir con ustedes, que son los Vedas y los Upanishad, que son textos muy, muy antiguos, amigo. Se pudiera decir que a nivel mundial, de los cuales nosotros podemos aprender y estudiar.
de las divinidades, creo que ahí, y aquí hay algo interesante, amigo, porque hay más de 2000 o de 3000 dioses o figuras significativas en el hinduismo. Entonces, yo lo que he estudiado, la parte central del hinduismo son tres fuerzas, amigo, que es Vishnu, es Brahman y es Shiva. Esas son las tres fuerzas, se pudiera decir, primordiales, en donde Vishnu es la luz primordial, es esa luz o esa inteligencia que en un principio tuvo esa reflexión dentro de sí misma. Obviamente también en el hinduismo, para poderlo enseñar, lo manifiestan a través de un personaje, una figura humana. Pero en realidad, lo que trata de enseñar el hinduismo es que es una energía consciente. Vishnu es la luz inconmensurable. Después viene Brahman. Brahman viene siendo el creador, amigo. Es la inteligencia que reflexiona en sí misma y expande la creación. Es el dador de vida de todo lo que nosotros conocemos. De esa luz o esa inteligencia o esa fuerza se han formado los planetas, se han formado las leyes, se ha formado la vida, así tal y como la conocemos en nuestro planeta, con vegetación, con grandes montañas, con ríos, con animales y obviamente con los seres humanos. Y tenemos la fuerza de Shiva. Shiva en realidad lo que representa es la destrucción, pero no en el sentido como a veces lo interpretamos, en el sentido de que es de connotación negativa. En el hinduismo se enseña que esta fuerza, amigo, de la destrucción, trata de enseñarnos que así como todo tiene un principio, también todo tiene un fin. Obviamente en estas corrientes, como te decía, existen varias escuelas y estas tres fuerzas las personifican. Se les conoce como arquetipos para que las personas puedan ir aprendiendo y también puedan identificarse. Nada más aquí en el caso de Shiva, amigo, se refiere a eso, ¿no? Es un ciclo en donde también todo tiene un fin. La misma naturaleza incluso pues nos lo muestra. El mismo universo nos lo muestra. Así como hay un principio, todo tiene un fin. Entonces, estos puntos que estoy hablando ahorita contigo, amigo, se pudiera decir que son los más representativos, los más importantes para ir adentrándonos en esta filosofía o esta cultura o esta religión del hinduismo. O sea que veo que hay bastantes similitudes con lo que plantea el libro secreto de Juan con respecto a las fuerzas. Sí, Y hay amigo. algo que no conocía, era que Shiva no era destructor del mal, sino de un equilibrio. Es algo que no sabía. Gracias Sí, por compartirlo. sí, amigo, sí, así es. Y bueno, Jesús, la siguiente sería, ¿qué relación tuvo Krishna, uno de los referentes del hinduismo, con Buda, Jesús, incluso Gandhi, o sea, Mahatma Gandhi? Sí, ¿En qué se mira, relacionan ellos? aquí el único que descartaríamos sería a Gandhi, a Gandhi. Y ahorita hablaríamos un poquito de Gandhi. Pero, por ejemplo, la relación de Krishna con Jesús y con el Buda tiene que ver en sus enseñanzas, amigo. Aquí algo interesante que nosotros debemos entender es que Krishna es el primero de ellos dos, antes que Buda y antes que Jesús. El aproximado es en 2500 años antes de Cristo. Y en nuestra fecha actual, pues estamos hablando de 4500 años atrás de nuestra era, de lo que nosotros estamos viviendo. Ahora, existe mucha similitud en algunas cosas. Por ejemplo, la vez pasada estuvimos hablando acerca del Buda y de su nacimiento.
Por ejemplo, la reina Maya, ella dice que tiene un sueño en donde ve a un elefante blanco. Recordemos que en esa era o en esa época no tenían el mismo vocabulario como nosotros, de decir, pues era una luz brillante, esférica, y de su luz brillante salió un rayo o una especie de rayo y tocó mi vientre. Obviamente ella no tenía este vocabulario. Para ella era más fácil, vi un elefante blanco. En el caso de Jesús, sucede lo mismo con María, en donde la descripción, precisamente porque la cultura, el vocabulario es diferente, dice que cubre a María la luz del Espíritu Santo, y de esta manera concibe a Jesús. En el caso de Krishna, no sé si tengamos tiempo ahí de contar un poquito acerca de su historia, pero es algo similar. Se manifiesta un personaje, en el caso de Krishna, que se menciona a él a sí mismo como la luz creadora, la luz universal, mencionando que él es Vishnu. Esta luz entra primero, eso es algo interesante o diferente, entra en el cuerpo primero de Vasudeva, que es el padre de Krishna, y después esa luz se condensa en el cuerpo de Vasudeva y sale de él y entra al cuerpo de Devaki. Pero estamos hablando de que es una luz que tiene inteligencia, se manifiesta, habla, explica cuál es el plan, cuál es el trabajo que van a realizar, y después esa misma luz se deposita en el cuerpo de, pues en este caso, de la mujer que ha sido elegida. En ese sentido, pues pudiéramos decir que se parecen, tienen mucha similitud de cómo fueron concebidos, de una virginidad, pero no se refiere a, por ejemplo, en el caso de María, que estaba casada con José, bueno, sería meternos ahí a fantasear o a interpretar que en el caso de María y José, pues a lo mejor sí tenían relaciones sexuales, pero en este caso de el concebir a una entidad de estas magnitudes, pues obviamente no venía de una concepción humana, sino más bien estelar, de luz. Y en los tres casos pues sucede lo mismo. En el caso de Krishna, él es el octavo hijo de Devaki. Y anteriormente pues tuvo más hijos, pero aún así a Devaki sí se le considera la virgen, pero no porque no haya conocido varón, sino por cómo fue la concepción de esta manifestación del absoluto en Krishna. Por eso también se le considera pues la virgen, porque cuando fue concebida para que naciera Krishna no conoció varón en ese momento. Ahora, las enseñanzas de estos tres personajes es exactamente lo mismo. Está un poquito más desorganizada la vida de Jesús y sus enseñanzas, pero contiene exactamente el mismo mensaje del Buda y el mismo mensaje de Krishna. Ahora, el primero de ellos, como te mencionaba, pues es Krishna en mencionar este mensaje de la luz, y se presenta en una batalla muy conocida en el Mahabharata. Es la guerra de Kurukshetra, en donde se están peleando familias, amigo, por un reino. Este libro que contiene estas palabras extraordinarias y de cambio y de luz se llama el Bhagavad Gita, pero se encuentra dentro de este libro de el Mahabharata, y como te mencionaba, es una conversación que tiene Krishna y Arjuna. Arjuna es su primo, y esta batalla tenía que realizarla su primo Arjuna, y Krishna no podía meterse en esa batalla. En ese momento, Krishna toma la decisión de no combatir. Krishna también es un excelente guerrero, amigo, de esa época, pero él toma la decisión de no participar en esa guerra y solamente ser el chofer de batalla de Arjuna. Cuando se encuentran en el campo de batalla, amigo, Arjuna no puede combatir.
A él empieza a tener flashback de eventos familiares con sus tíos, con sus primos, con sus amigos, y para él es difícil combatir. Es muy difícil combatir. Entonces, él con palabras aparentemente elocuentes y con una filosofía llena de sabiduría le dice a Krishna, ¿de qué nos sirve pelear contra nuestros familiares y amigos y obtener el reino, o sea, recuperar el reino porque les fue arrebatado, si las riquezas han sido hechas y creadas para disfrutarlas con la familia? O sea, no tiene sentido. Entonces ahí es donde inicia la conversación de el Bhagavad Gita, porque Krishna trata de que Arjuna pueda tener una visión más amplia, o sea, que no vea el beneficio que va a obtener de esa guerra. O sea, eso al final sale sobrando. Lo importante aquí es salvar a la humanidad de la ignorancia y poder compartir la información, que en este caso él enseña los 4 senderos del yoga, amigo. Es el sendero del conocimiento, adquirir conocimiento, el sendero de la acción, que es a través de nuestras buenas obras, nosotros por añadidura recibimos un dharma bueno hacia nosotros. O sea, en causa y efecto, si actuamos de buena manera, vamos a recibir la recompensa por actuar de esa manera. El tercer sendero del yoga es la meditación. Enseña de una manera, ¿cómo se pudiera decir? Muy ordenada cómo se tiene que hacer la meditación y cómo tiene que ser la respiración y cómo tiene que ser la concentración en la meditación. En esta plática, Arjuna le dice, bueno, la verdad es que soy muy torpe para la investigación, no puedo estudiar, no puedo adquirir conocimiento porque soy muy torpe, por la manera en la que yo vivo, yo no puedo considerarme un santo, o sea, no puedo actuar de buena manera, cometo muchos errores, pienso cosas malas y soy muy malo para la meditación, no me puedo concentrar. Si yo no tengo estos 3 senderos que me ayudan a la conexión con Dios, entonces ¿dónde quedo? O sea, yo no tengo esas capacidades, esas habilidades. Y ahí viene la enseñanza más importante de Krishna, amigo, donde le dice, no te preocupes, si no puedes seguir este camino, tienes solamente un camino, es el sendero de la devoción. En este sendero de la devoción tienes que amar a todos por igual. Si, si tú me regalas un vaso de agua, si tú me regalas unos pequeños frutos, si tú me regalas, no sé, unas hojas, pero esas hojas pues son hermosas, son bonitas. Entonces le dice, si tú no puedes concentrarte en la meditación, si tú no tienes esa capacidad de estudiar y no eres bueno en tu actuar porque aún tienes cosas malas, solamente te queda un sendero, es el sendero devocional, en donde tienes que servir a todos con amor y con devoción. Entonces, si tú me ofreces un vaso de agua, si tú me ofreces 2 pequeños frutos, si aún así no tienes nada que ofrecerme y solamente ves por la calle unas pequeñas flores y tú las ves bien y me las traes a mí, ese simple hecho o ese simple acto de amor te va a llevar a la conexión espiritual, te va a llevar en un momento a que puedas estudiar, a que puedas actuar de buena manera y a que puedas concentrarte en la meditación. Después de que le explica eso, le dice, y cuando lo haces a uno de estos más pequeños, me lo estás haciendo a mí. Cuando estamos al servicio de otras personas, solamente estás sirviendo a Dios. Entonces, ahí es donde se resume toda su enseñanza, amigo, en los 4 senderos del yoga. Y dice que no importa con cuál sendero inicies, no importa. Dice que si empiezas con el sendero devocional, tarde o temprano
vas a adquirir también la capacidad de poder estudiar. Si inicias con el sendero de la meditación, tarde o temprano vas a seguir o vas a continuar con el sendero de la meditación. Si no puedes meditar, si no tienes el servicio devocional, pero puedes actuar de buena manera, o sea, utilizas tu karma de una manera correcta, tarde o temprano estos senderos se van a ligar y te van a llevar a practicar los 4 senderos y a lograr esa conexión con la divinidad. En sí, amigo, pues ese es el resumen del Bhagavad Gita, y otra información muy independiente de esa, pues es que cuando Arjuna se siente en confianza y que él empieza a reflexionar y empieza a entender estos 4 senderos, se siente con la confianza de decirle que le muestre al absoluto, amigo. Él entiende que Krishna, muy independiente de que es su primo, sabe que ahí está la divinidad manifestada en Krishna y le pide que le muestre a la divinidad. Antes de mostrarse como es realmente, como la luz inconmensurable, le pide que voltee a ver otra vez el campo de batalla y le dice: todas esas, tus primos, tus tíos, tus amigos, tus hermanos, son una manifestación mía. Primero tienes que entender eso. Yo estoy manifestado en todos los seres. Ahora, esos ojos que tú tienes, o sea, esa capacidad intelectual que ahorita estás manifestando, no va a ser posible que me puedas ver. Yo necesito que tú tengas una transformación, y lo saca del cuerpo físico, amigo. Lo saca del cuerpo físico, y él menciona que el ojo yógico, él hace mención del ojo yógico, y esa es la única manera en la que lo puede ver. Y tiene una visión trascendental en donde ve el origen de todo, amigo. Ve la luz inconmensurable, ve la creación, ve tiempo, espacio, partículas, ve al absoluto. Obviamente ahí la persona que está narrando es un tío de ellos dos, Él también, se pudiera decir que tiene poderes yógicos o tecnología, pudiéramos considerarlo así, y él está viendo el campo de batalla y él está escuchando esa conversación, y él es el que empieza a dar la descripción, en donde dice que el resplandor, si lo pudiéramos interpretar, es la refulgencia de 1000 soles, amigo. Así juntos. Esa es la descripción que este personaje que está viendo esta conversación dice: si la refulgencia de 1000 soles pudiéramos compararla, sería a la de 1000 soles unificados. Una luz extremadamente gigantesca. Y en esa visión pues tiene esa introspección Arjuna. Y es una visión como la de Juan, es una visión como la de Enoch, como estos personajes, amigo. Y ahí es donde tiene esa relación con el gnosticismo, de cierta manera con el cristianismo, con todas estas enseñanzas místicas y esotéricas, con este mensaje que se ha impartido en toda la humanidad. Esa es la relación que tiene, amigo, con Cristo o con Jesús y con el Buda. En el caso de Gandhi, pues Gandhi solamente era pudiéramos decirlo, un practicante del hinduismo. Él no es una manifestación del absoluto. Él simplemente trató de que, no sé muy bien ahí la historia, amigo, pero sé que él fue una persona importante en lo que es Pakistán, en estas partes donde están muy conectadas con la India, y los musulmanes, el cristianismo, el hinduismo no podían convivir juntos. Entonces él enseña esto del sendero devocional, y hace esa relación con Jesús. O sea, dice: ustedes quieren destruirnos a nosotros porque somos hinduistas o porque somos del Islam, y al final la enseñanza es exactamente la misma. De ahí donde Entonces, dice Gandhi de que me gusta tu Cristo, pero no tus cristianos. Tus cristianos exacto, son muy diferentes al Cristo que enseñas. exacto, amigo, exacto.
exacto. Y algo interesante del hinduismo es que ellos sí consideran a Jesús como una manifestación del absoluto. Los hinduistas sí. Mm. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros como cristianos no creemos o no aceptamos a Krishna como una manifestación del absoluto? Y esto es por ignorancia, amigo, porque nos hacen falta conocimientos. Pero en el hinduismo y en todas las ramas o escuelas que se encuentran en el hinduismo, consideran a Jesús como una manifestación del absoluto. Incluso, pues ignorantemente, celebran su nacimiento. Aunque en el cristianismo decimos que es el 24 de diciembre, ellos también dicen, no, el 24 de diciembre pues es el nacimiento de Jesús. Es una fecha que sí es festivo. Bueno, no festivo a tal así como nosotros, pero sí lo consideran de que, hoy es 24 de diciembre, hoy nació Jesús, una manifestación del absoluto. O sea, sí lo hacen. Y también utilizan la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús las utilizan, amigo. Las utilizan para viajar de aquí a allá con otros documentos y precisamente enseñar esto, o sea, que realmente el mensaje principal es amar a todos como a uno mismo, y cuando estamos al servicio de otras personas, pues solamente estamos al servicio de Dios. Aquí la única diferencia con el budismo, amigo, es que Buda sí trató de que las personas no se enfocaran en conocer a Dios. El tema principal de el Buda era que tú reconocieras tu sufrimiento, que eso es en su mayoría las personas por eso seguían a Siddhartha, porque traían respuestas a esa aflicción que las personas tienen. Cuando le hacían preguntas de estas magnitudes de si creía en Dios, quién era Dios y todo esto, él trataba de evadirlas y decirle a sus discípulos que se enfocaran primeramente en sanar ellos mismos. Para el Buda no existe Dios, pero Siddhartha lo que trataba de enseñar es que no es alguien. O sea, la manifestación de Dios no es alguien. Y mientras las personas no puedan entender esto, es tratar de convencer, ¿cómo pudiéramos decirlo, amigo? Serían palabras vacías, o sea, sería pérdida de tiempo, eso es lo que consideraba Siddhartha. Sería Entonces, echarle perlas a los cerdos. ajá, Muy entonces duro, pero lo que decía Jesús. Entonces, para él es mejor, ¿sabes qué? O sea, tú sigues mis enseñanzas porque perdiste a tu padre, porque tienes una enfermedad, perdiste a un hijo. Primero concéntrate en eso. Ahora, mis enseñanzas son solamente para cruzar el río. Yo no tengo todas las respuestas, él sí se los decía. Mis enseñanzas son solamente para cruzar el río de la tribulación del sufrimiento. Cuando hayas sanado y que te encuentres bien, entonces te despido. Sigue tu camino porque tu búsqueda es tratar de conocer a Dios. Entonces, mi trabajo aquí como mis enseñanzas es simplemente que entiendas que el sufrimiento tiene un origen y que sí se puede extinguir el sufrimiento psicológico. Cuando logres extinguir el sufrimiento psicológico, estás listo para recibir otro tipo de enseñanzas que las cuales pues yo no las voy a impartir, tienes que seguir tu camino. Él los dejaba ir, amigo. Que en el caso de Jesús era igual, nada más que se nos ha adoctrinado, se nos ha enseñado que debemos pertenecer a fuerzas ahí en la iglesia y que ahí debemos de hacer nuestra vida. Y en el caso de Krishna, de sus enseñanzas es exactamente lo mismo. Él lo único que enseña es que todo buscador de la verdad necesita un maestro. Ese maestro le va a enseñar a meditar, le va a enseñar a investigar, le va a enseñar a realizar actos buenos, le va a enseñar a amar a otras personas. Cuando el discípulo aprende, el maestro lo despide. En eso pudiéramos decir que están también muy relacionados, amigo. Muy, muy, muy relacionados. Y pues con esto cerraríamos, amigo, esta información de esta pregunta. Sí, amigo, muy, muy profundo y con muchas similitudes con el mensaje del Cristo. Y
Yo creo que más que nada, como tú dices, a pesar de ignorancia, también es por un sesgo ya programado dentro de la religión que nos dijeron que el hinduismo, el budismo son cosas del diablo, que bueno, ya hemos hablado en el canal sobre el diablo, así que eso también es para que lo puedan ver después. Pero también como hay cosas buenas, ¿no es cierto? Como dijimos en otro video, hay cosas malas. ¿Qué es lo malo que tiene el hinduismo? Que se copió o se agarró la nueva era o las sectas de New Age. Y otra cosa más, ¿qué hay de cierto sobre que la meditación nos puede llevar a poder salir del cuerpo o doblar el espíritu, como se dice, en unas prácticas, creo que de nueva era también? Sí, amigo. Fíjate que lo oscuro del hinduismo es lo mismo oscuro del budismo, es lo mismo oscuro del cristianismo. Ha habido personas que han tomado estas filosofías y las han distorsionado. El problema que ha tenido la humanidad con estas corrientes filosóficas, incluyendo el cristianismo, es que los líderes se han dado cuenta, amigo, que el hombre en su naturaleza pues siempre tiene preguntas existenciales. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos después de morir? Y, por ejemplo, una persona que ha muerto o que ha fallecido, vamos a suponer, este es un ejemplo, que ha fallecido el amor de su vida, o sea, su pareja, y buscas de alguna o de otra manera el misterio de saber si aún continúa con vida, y en esa misma ignorancia, amigo, cometemos errores de buscar personas que aparentan tener un contacto en el más allá. Entonces, hay muchas personas, miles y miles de personas que en ignorancia confían en este tipo de personas. Ellos, para mostrarse que son elegidos, pues utilizan todas estas herramientas, todas estas enseñanzas de Krishna, todas estas enseñanzas del Buda, del Cristo y de otros personajes. Las utilizan y como saben que son códigos, que es un hambre que en la naturaleza humana la tenemos, abusan de nosotros. Lo han hecho por lucrar, lo han hecho por abusar, porque también tienen su psique también es, tienen enfermedades mentales, amigo, en el sentido de que pueden ser psicópatas y no nos damos cuenta y seguimos a este tipo de personajes. Entonces, el hinduismo, como es una de las religiones más antiguas, trae una historia de personajes que se han hecho pasar por Krishna o por Vishnu, se han hecho pasar por Shiva, han sometido a la gente y los han violentado. Ahora, en el caso de la nueva era, amigo, estamos hablando más o menos del año 1950, en la Segunda Guerra Mundial. Hubo personas, vamos a suponer o vamos a interpretarlo de Occidente, en este caso de Estados Unidos, que cuando estuvieron en guerra viajaron a estos lugares, pudiéramos decirlo, a Reino Unido. En Reino Unido tal vez escucharon ciertas doctrinas, ciertas filosofías que a ellos les llamó la atención. Entonces ellos realizan estos viajes a la India. Y en estos viajes a la India, ellos ven la riqueza cultural que tiene, o sea, tanto el budismo como el hinduismo. El jainismo también es otra rama filosófica ahí de la India que contiene mucha información, el taoísmo también. Entonces, estas personas que han viajado a esos lugares cuando regresan a América, ellos vienen con una experiencia, eso es real, amigo. O sea, si tú viajas, si una persona se da la oportunidad de asistir a este tipo de monasterios, de tener un contacto con un verdadero gurú, amigo, sí, ese es el nombre que se lleva, o sea, pero hay diferentes gurús ahí, hoy en la actualidad, sobre todo en Occidente y en América, pues son engañadores en su mayoría. No hay verdaderos
gurúes originales de la India aquí en Occidente. O sea, realmente no lo hay. Entonces, estas personas, por medio de su boca a boca, traen ese conocimiento y muchas personas en el año de los 70 se abren a esa posibilidad. Ahora, cuando llega Osho, es uno de los que llega aquí a América, sobre todo a los Estados Unidos. Él es uno de los primeros, se pudiera decir, aparentes gurúes que llegan a Estados Unidos y empiezan a enseñar acerca del budismo, del hinduismo, del cristianismo y lo empiezan a encerrar. De hecho, Osho tiene muchos libros y cuando estamos en ese proceso, amigo, de preguntarnos, de dudar acerca de lo que nos han enseñado, esos libros pasan por nosotros. Esos libros sí pasan por nosotros. Pero esa enseñanza es solamente una embarradita de toda la riqueza que hay, amigo. O sea, realmente Osho es un gurú, es un falso gurú, porque al final de cuentas él abusa de todos sus feligreses, quitándoles el dinero, incluso se mete a la mafia y les vende hierbas, utilizando la meditación y fumando hierba, pues obviamente su cabeza vuela. Pues sucede exactamente lo mismo con la ayahuasca, estas prácticas de ayahuasca. Y ahí es donde viene toda la distorsión. Personas que ven una oportunidad en América, de personas que están aburridas de asistir a las iglesias convencionales y que por ahí empiezan a tratar de buscar otros documentos. Y en esa fiebre, amigo, de los años 60, 70, es cuando llegan estos falsos gurúes y se meten en este mercado. Otro también de los que llegó en esos años es la rama de los Hare Krishna. Swami Prabhupada, ese es el maestro que llega aquí aparentemente con una genealogía de gurúes hinduistas supuestamente originales, pero al final hacen exactamente lo mismo, amigo. O sea, abusan de la gente, los explotan, les quitan su dinero y ellos viven en mansiones, traen carros de lujo, son muy, ¿cómo se les pudiera decir? Excéntricos, con lujos muy excéntricos, y pues toda esta información está distorsionada a tal grado que ahora que nosotros queremos investigar nos da miedo, amigo. Nos da miedo por lo que hemos visto, cómo han nacido sectas y estos falsos gurúes o falsos mesías incluso invitan al... Tenemos casos muy, bueno, no muy recientes, pero sí de nuestra era, en el año 97, en donde varias organizaciones tomaron la decisión de quitarse la vida, amigo. Se quitaron la vida. Entonces, por eso nos da miedo. O sea, ya es algo que la misma historia nos va enseñando, y cuando empezamos este proceso de investigación, nos asusta, nos da miedo caer en estas escuelas o en estos grupos sectarios. Entonces, eso es lo malo, los malos maestros, amigo. Eso es lo malo del hinduismo, del budismo y del cristianismo. Malos maestros que enseñan solamente una embarradita de la profundidad que hay en las enseñanzas cristianas, budistas e hinduistas. Ahora, en la meditación, amigo, algo que nosotros debemos recordar, o que hemos estado analizando en el libro secreto de Juan, es que dentro del hombre humano, Adán, físico, me refiero a nosotros, hay una frecuencia luz depositada dentro de nosotros. Se le conoce como la epinoia, o se le conoce como el pensamiento posterior iluminado. Esa fracción de luz, amigo, es una chispa que proviene de la primera fuente. Entonces nosotros en la meditación no debemos de estar pensando en salir de nuestro cuerpo. Sucede lo mismo que en la oración.
Nosotros en la oración, si la practicamos, no debemos de estar pensando que Dios se encuentra en otro planeta, sentado en un trono, viéndonos. Nuestras oraciones no deben de estarse manifestando o creando en nuestra mente esto que está fuera de, en el cielo, en las estrellas, en el universo. No. Esa pequeña fracción, amigos, se encuentra dentro de nosotros. Una manera de cómo podemos identificarla es en el palpitar de nuestro corazón y en nuestro ejercicio al respirar. Ahí es donde se encuentra esa frecuencia luz, amigo. La conciencia individual se encuentra depositada en nuestro sistema nervioso. Nosotros podemos pensar y decir, voy a extender mi mano, pues la extiendo, ¿no? Ya le di la orden. Mi conciencia individual hace este mecanismo. La luz que proviene de la primera fuente, nosotros no tenemos poder sobre ella, amigo. Yo no le puedo decir a mi corazón, detente 5 segundos, deja de latir. No lo puedo hacer porque está conectada y está ligada a la primera fuente. El único que toma esa decisión, ahí sí literalmente, como hemos escuchado la frase, es Dios, amigo. Dios solamente sabe nuestro tiempo. Y aunque nosotros podamos decir, bueno, puedo controlar mi respiración, puedo agarrar aire y mantenerla, no sé, 30 segundos, un minuto. Aún así, amigo, necesitamos respirar para vivir. O sea, ese ejercicio del respirar y del palpitar del corazón están muy unificados en esa chispa que proviene de la primera fuente, como ya se los había mencionado. Entonces, en la meditación no es salir del cuerpo, amigo. No es eso. La meditación tiene varias fases y la primera de ellas es identificar qué es lo que pasa por nuestra mente, amigo. Sexo, o sea, eso es lo que pasa por nuestra mente. Sexo, ¿qué es lo que pasa por nuestra mente? Los gastos que yo tengo en mi casa, mis preocupaciones, problemas matrimoniales, el disgusto que tuve con mi padre. Son 5 minutos de estar en posición meditativa y si no podemos mantener esta posición, podemos estar acostados literalmente, pero sí el ejercicio de la meditación es ver qué pasa por nosotros. En este mismo ejercicio, amigo, es ¿qué puedo hacer? O sea, por algo está pasando por mi mente. Realmente eso es lo que rige mi vida, o sea, el ser adicto a la pornografía, el ser adicto al sexo, el ser adicto a la comida, el ser adicto a las bebidas embriagantes, alguna droga. O sea, realmente esto tiene poder sobre mí. O sea, eso es la meditación, amigo, una reflexión, una introspección. Esa es la primera fase de la meditación. Y muchos en nuestra vida ahí nos quedamos, amigo. Cumplimos los 82 años, nos da una enfermedad y morimos. Y la pregunta sería, bueno, ¿eso es lo más profundo que pude alcanzar de la meditación? Aunque no sea lo más profundo, amigo, es bueno, es bueno. Esa es una primera fase, como les menciono. Después hay una segunda fase, amigo, en donde podemos controlar nuestros pensamientos, en donde empezamos a crear pensamientos positivos, en donde en nuestra misma introspección empezamos a resolver nuestros problemas del día a día, en donde empezamos a ser conscientes de nuestro acto, en donde yo en este momento estoy consciente de que estoy hablando con Pablo Fioramonti y estoy compartiendo un mensaje, en donde tomo mi auto y no de manera mecánica, pues me voy manejando al trabajo y de repente digo, ay, ¿cómo llegué al trabajo? No, sino que estoy consciente, estoy en una meditación consciente durante el transcurso del día, amigo. Estoy consciente de que estoy trabajando, estoy consciente de que estoy reparando un equipo de cómputo, estoy consciente de que estoy platicando con mis hijos, de que estoy viendo una película con mis hijos. Entonces, la meditación ya no solamente es unos 5 minutos, 6 minutos, sino que dura en el transcurso del día de una manera consciente. Hay otra meditación o una tercera fase, amigo, en donde nosotros tratamos de escuchar nuestra respiración. Aquí en nuestra mente ya no pasa imágenes, amigo, ya no, sino que me concentro en mi respiración, cómo entra, cómo sale,
cómo entra, cómo sale. También podemos Des- escuchar nuestro corazón. Después podemos escuchar nuestro corazón. Mm, Y ahí es donde debemos de profundizar, amigo, en el palpitar del corazón. Ahí es donde nosotros debemos de ver, porque el conocimiento desde el origen de todo, amigo, ahí es donde se encuentra, en esa frecuencia eléctrica o en esa frecuencia luz del palpitar y de la respiración. Ahí se encuentra el absoluto, amigo. Ahí es donde nosotros debemos de conectar. Obviamente son diferentes fases, muy difíciles algunas, por eso a veces sí es importante tener un maestro que ya haya tenido esta realización, porque este maestro te va a ir guiando. Pero desafortunadamente, amigo, en Occidente no hay, no existe, o sea, no tenemos esa oportunidad. Entonces, la recomendación más factible es leer, leer, leer y que nuestro corazón nos vaya diciendo y vaya descartando qué sí es verdadero y qué sí es falso. En este momento, en esta etapa de nuestra vida y sobre todo en Latinoamérica, en Occidente, no tenemos maestros, no hay verdaderos gurúes, amigo, que nos guíen, no hay. Sí estafadores. necesitaría, hay puros estafadores, necesitaríamos viajar, amigo, viajar y estar allí en un monasterio, amigo, donde nos estén observando y nosotros también pues haciendo preguntas. Pero esa es la única, bueno, se pudiera decir que ese es el ejercicio de la meditación, amigo. ¿Y Tal qué vez la... serían esos testimonios, perdón que te interrumpa, qué serían Sí. esos testimonios de personas que supuestamente afirman haber salido del cuerpo en meditación? Ese sería otro ejercicio, no sería una meditación realmente, no sería una meditación. Es otro tipo de ejercicio. Si recuerdas, hay una corriente del espiritismo que Ujú. realizan este tipo de prácticas, en donde aparentemente ellos salen de su cuerpo o viajan por el astral y otros espíritus entran a ese cuerpo, que se les llama también canalizaciones. Y supuestamente el pleyadino sargento fulanito de tal entró en el cuerpo de Jesús y compartió un mensaje. Entonces ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. El verdadero ejercicio de la meditación no es salirte, amigo, no es salirte, no, ¿a qué vas a salir, amigo? No, el verdadero ejercicio de la meditación es un viaje de introspección, es interno, el absoluto está dentro de nosotros, amigo. Son varias fases de la meditación que muy probablemente en esta vida no lo logremos hacer, pero si nos esforzándonos en la meditación, aunque sea sencilla, en ver qué es lo que pasa por mi cabeza, si estoy consciente qué es lo que hago día a día, no importa, amigo, eso va a traer consecuencias positivas en un futuro, en una futura reencarnación. No importa si en esta vida no logramos esa introspección en nuestro corazón, en ese palpitar del corazón, no importa, amigo, no importa. No debemos de sentirnos presionados de, no, es que tengo que alcanzar la iluminación, tengo que conocer a Dios dentro de mí. No estamos jugando carreritas, amigo. Tenemos que vivir la experiencia de sufrir, de reír, de comer, obviamente todo de una manera equilibrada, como lo enseñó el Buda, que el camino de los extremos es difícil, es sufrimiento. Tanto mucha riqueza, tanto mucha ascetismo extremo, pues causa sufrimiento. Tiene que haber un equilibrio para comer, para vestir, para hablar, para actuar. Debemos estar equilibrados. Mientras estemos en esa lucha, amigo, estamos haciendo las cosas bien. No necesariamente en esta vida tenemos que conectar con el absoluto. Pero las escuelas de nueva era pues te lo enseñan, ¿no? Te lo enseñan, te lo meten en la mente de que en esta vida tienes que hacerlo, tienes que lograrlo. Y ahí está uno como pendejo, dándoles el dinero, yendo a estas clases y ahí anda uno ahí brincando, que esas imágenes las hemos visto supuestamente en el cristianismo evangélico donde el espíritu se posesiona de ellos y empiezan a brincar, se caen al piso. Esas mismas escenas las vemos Eso es el en verdadero la nueva era. espiritismo. Ujú.
Sí, eso es aunque digan que espiritismo. no. Sí, así es, amigo. Así es, bueno, ahí estén atentos amigos, ya vemos aquí prácticamente Jesús ha denunciado para que tengan cuidado lo que es lo oscuro, tanto de las corrientes cristianas, hinduistas y budistas. Y para terminar, Jesús, qué invitación, siempre lo mismo, pero la base de la sabiduría y la repetición decía un dicho chino, si no me equivoco. ¿Qué invitación le harías a los creyentes con respecto a los conocimientos orientales? O sea, los que son cristianos, creyentes, que quizás tienen miedo de leer estas cosas, o se le va a meter un demonio al diablo, hablando de forma muy burlesca, pero bueno, así es. ¿Qué le dirías? ¿Qué invitación le harías? Bueno, amigo, aquí es importante de que a lo mejor hay personas que practican sus enseñanzas, ya sea protestantes, me refiero a lo mejor son bautistas, evangelistas, testigos de Jehová, mormones. O sea, aquí lo más importante, amigo, es si ellos son felices, en donde están equilibrados, que es lo que nosotros estamos hablando, tratan bien a su esposa, tratan bien a sus hijos, tienen una buena relación ahí familiar, si ellos realmente están practicando su devoción de una manera correcta y agradable, ese sería el consejo, amigo, que sigan su camino, que sigan su camino, o sea, ellos están bien. No necesariamente la invitación es lea de Krishna, lea de Buda, no, amigo. Ellos de cierta manera viven en equilibrio, quiero pensar yo, y por interés, por una pequeña chispita ahí que les impulsó a ver este video, simplemente para conocer, para aprender más, pues que así se quede como una enseñanza de que Jesús en la última cena, Él les enseñó que se amaran los unos a los otros, así como Él les enseñó. Krishna lo enseñó, obviamente con diferentes palabras, pero se refería exactamente a lo mismo. El Buda también lo enseña, amor. El Buda también enseña sobre el amor hacia todos los seres. Entonces, si en diferentes filosofías, en diferentes eras de la humanidad se enseñó esto, es porque es un mensaje de la luz. Entonces, esa sería la invitación, que ellos sigan practicando su religión. Ahora, si ellos al momento de practicar su religión no se sienten satisfechos, no son felices, empiezan a ver que el pastor está abusando de ellos, no se equivoca, no es malo pensar de esa manera, no es malo cuestionarse, no es malo decir, bueno, ¿y qué hay más allá de información aparte del cristianismo? ¿Qué enseñan en la India? ¿Por qué es, eh, se pudiera decir, por qué son conocimientos que me llaman a mí la atención? Porque muchas de las veces por eso empezamos a investigar, amigo, por curiosidad. Que hay, por ejemplo, en el caso de Krishna, que supuestamente se parece mucho a Jesús, y por ahí empezamos a leer, hágalo, hágalo. Obviamente sí hay un mensaje oculto en todos estos personajes, claro que sí lo hay una relación. Muy probablemente sean la misma entidad manifestada en diferentes tiempos y en diferentes cuerpos físicos. Eso es lo más probable. Es el mismo personaje, es la misma entidad luz que se ha manifestado en varias eras, en diferentes cuerpos físicos, y no solamente allá en ese lado, también aquí en las Américas ha sucedido lo mismo. Entonces, aquí la invitación sería que se diera una oportunidad de poder leer otro tipo de documentos. Tal vez ahí es donde usted va a encontrar las respuestas que no encuentra en la iglesia, en el cristianismo moderno. Tal vez estudiando otros documentos apócrifos, budistas, hinduistas, empiece a cerrar preguntas o dudas y pueda vivir de una manera más equilibrada. Pues esa sería la invitación, amigo. Esa sería la invitación para aquellos que se cuestionan, se preguntan, tienen dudas, que investiguen, que dejen a un lado todo lo que les han enseñado el cristianismo, que sí tengan esa disposición de decir, sabes que aquí voy a... porque un problema que se presenta, amigo, es que estamos leyendo el documento y estamos con la Biblia acá,
y, y estamos comparando y no avanzamos, amigo. No aprendemos. La Biblia, ciérrela, póngala a un lado y usted haga de cuenta que es un investigador, un nuevo investigador en una nueva corriente filosófica. Aprenda desde cero. Cuando usted vacía la taza de todo el café que le han puesto y va a utilizar otro tipo de bebida, ya sea un té, va a saber diferenciar los sabores de estas bebidas. Pero si usted continúa con la taza vacía y le sigue echando té de jazmín, usted no va a saber diferenciar los sabores. No lo va a saber. Tiene que vaciar por completo el café y dejar que entre el té de jazmín. Es exactamente lo mismo. Dese esa oportunidad. Ahí muy probablemente va a encontrar la respuesta. Y pues esto sería todo, amigo. Muchísimas gracias, Jesús, por traer esta información tan valiosa e importante. También les doy las gracias a los que se quedaron viendo el video hasta el final. Espero que haya sido de utilidad, que hayan reflexionado junto con nosotros y que sea de beneficio para ustedes y su familia. Si son nuevos en este canal, le invitamos a suscribirse, a compartir este contenido y dejarnos un like si es que le conectó esta información. De esa manera nos ayudan para compartir a otras audiencias este mensaje, este video. Y también los invito a que vayan al canal de Sabiduría Espiritual de mi amigo Jesús. Tiene muchos videos relacionados con el hinduismo, el budismo y otros conocimientos que pueden ser de utilidad para nosotros en este camino de la búsqueda como investigadores. Eso es todo por el momento. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos la próxima, Jesús. Y para terminar les dejo aquí arriba un video relacionado para que lo vayan a ver con respecto a estos temas. Háganle clic y nos vemos en ese video.